Ahora vamos a ver un temita que se llama traslación de frecuencia. Que este es un tema más interesante aún todavía. Porque todo el truco, ahora sí, el truco máximo de las comunicaciones está aquí. O sea, ahora sí van a comenzar a ver cómo se encuentran las comunicaciones. Los circuitos lineales y no lineales. Los circuitos de 2 puertas y de 3 puertas. ¿Está bien? ¿Esa vaina qué será? ¿Con qué se comerá? ¿Está bien? Entonces, ustedes hasta el día de hoy han trabajado con los circuitos de 2 puertas, que son aquellos que tienen una entrada y una salida. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes cogen un amplificador, este es un nuevo tipo de amplificador, es que me lo acabé de inventar. ¿Está bien? Tienen un amplificador, ¿sí o no? El amplificador tiene entrada y tiene salida. Entonces, en general, se dice que este circuito tiene una y 2 puertas. Esta es la puerta número 1 y esta es la puerta número 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, estos son los circuitos de 2 puertas. En los circuitos de 2 puertas que ustedes conocen, hay circuitos que son lineales y hay circuitos que no son lineales. Claramente no son lineales. ¿Okay? Por ejemplo, ¿cuál es un circuito amplificador? Un circuito lineal. Digamos que se acepta que es lineal. Un amplificador de audio, por ejemplo. ¿Está bien? La idea es que en un rango determinado usted realmente enseña un poco de música y él le saca música. ¿Está bien? Cuando hay un grado de distorsión muy pequeño, entonces un sistema así se consideraría lineal. ¿Está bien? Sale la señal con una muy poquita cantidad de distorsión. Mejor dicho, cambio en la forma de onda. ¿Está bien? Ese circuito es lineal. Ejemplos de no lineal. A ver, ¿cuáles circuitos conocen ustedes que no son lineales en 2 puertas? Un circuito que haga lo siguiente: coge una señal a la entrada y definitivamente la saque. ¿Un transformador? No. Un transformador es un circuito de 2 puertas. Puerta 1. Puerta 2. ¿Un rectificador de onda o de media onda? Ah, ese es un ejemplo perfecto. Porque en este circuito usted llega y hace esto, y usted aquí obtiene esto. O obtiene esto. Y ahí claramente las formas de onda son diferentes. Por lo tanto, este circuito que está acá es un circuito no lineal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y si no es lineal, ¿eso qué implica? Que aquí está produciendo ¿qué? Despacio, un corriente. No. Una distorsión. Distorsión. Entonces, aquí aparecen un poco de armónicas, aquí aparecen un poco de productos de intermodulación y todo lo que ya hemos visto. ¿Ok? Entonces, aparecen una cantidad de componentes nuevos de frecuencia diferentes a esta. ¿Está bien? Entonces, esta que está acá, que es la que yo quería procesar, la que yo quería pasar a través de mi sistema, va a aparecer efectivamente acá, pero va a aparecer acompañada de un poco de hermanitos. ¿Se acuerdan? ¿Que se llaman cómo? Armónicos. ¿Correcto? Bien. Y va a aparecer también unos componentes que están adelante y atrás de esta que se llaman ¿cómo? Productos de intermodulación. ¿Se acuerdan? Cuando vimos distorsión. Para eso vimos distorsión, toda la clase, para poder entender cómo funciona esta vaina. Bueno, entonces, ejemplos de circuito de 2 puertas lineal. Entonces, por ejemplo, un amplificadorcito clase A, ¿no? Porque esa es la otra. Sí, es clase. Porque si es B o C ya no es lineal. ¿Sí o no? Bien. Ejemplo de 2 puertas no lineal. Entonces, amplificador clase C, o por ejemplo un rectificador. Esos serían ejemplos de 2 puertas no lineales. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, según eso, entonces, ¿qué sería un circuito de 3 puertas? 2 entradas, una salida. ¿O por qué no al revés? O 2 salidas, una entrada. ¿Sí lo vio? Sí. Bien, entonces, por ejemplo, podríamos tener un circuito que sea entrada 1, entrada 2 y salida. ¿Está bien? Entonces, este sería clásicamente un circuito de 3 puertas. O podríamos tener este otro. ¿Lo dice aquí, profe? Entrada, rectificador. Rectificador. Entrada y acá. Salida 1 y acá salida 2, por ejemplo. ¿Sí o no? Sería eso. Bien. Entonces,
Dentro de los circuitos de 3 puertas, o sea que tienen esa configuración, también hay lineales y también hay no lineales. ¿Correcto? Bien. ¿Cuál sería uno lineal? Una AND. No. No. Una Uno y un centavo. No. A ver, analicemos. Una AND. No. O una NAND. Sí, No. o una NAND. Fíjese, sí, una NAND o una NAND son circuitos de 3 puertas. Pero no son lineales porque ¿Por qué? si alguna de las entradas varía, pues varía la salida. En cambio, una OR sí. Por ejemplo, 0 y 1. 0. ¿Sí o no? ¿Está bien? Pero no se puede, si es binario no se podría clasificar como lineal o no lineal. ¿Correcto? Podría, de pronto, no tiene que ser análogo, no puede ser digital. Bien, bueno, entonces acá tenemos circuitos sumamente importantes e interesantes en comunicaciones, ¿está bien? Entonces el primero, el circuito más básico, es el que puede tomar 2 señales diferentes y las une para meter, las une. Por ejemplo, ponle cuidado, aquí viene la parte bacana de todo este asunto, y las une para meterlas, para enviarlas por un sistema, por ejemplo, para enviarlas por un cable a una antena. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer un circuito que haga esto? ¿Está bien? Es muy sencillo. Un circuito para hacer eso sería súper sencillo. Miren, este circuito funciona así. Entonces, una entrada. Perdón. Hagamos un circuitico ahí, un ejemplo. Por ejemplo, un circuito así, una entrada. ¿Está bien? Ah, perdón, ¿qué fue lo que les dije? No. 2 entradas y una salida. Tengo 2 señales y quiero las 2 señales mandarlas, por ejemplo, por un solo cable. ¿Cómo hago? El circuito lineal, ¿qué característica tiene? De que las 2 señales es lineal si las 2 señales, si se cumple el teorema de superposición. O sea, si una señal no interactúa con la otra. La única manera en que interactúan es si se multiplican. No amplifica, No. Entonces, ¿qué circuito habría acá? una suma. Lo que ustedes conocen en operacionales como un circuito sumador. ¿Está bien? Que acá sería así. ¿Una resistencia? Así tal cual. ¿Está bien? Y ahorita les paso el documento para que sepan cómo se calcula eso para 50 ohms. ¿Sí? Bien, entonces a un circuito que hace así básicamente lo que va a hacer es unir las 2 señales, mandarlas por un sistema, pero no va a dejar que la una interfiera con la otra, que la una interactúe con la otra. ¿Está bien? Listo, o sea, no las va a multiplicar. Bien. Un circuito así se llamaría ¿cómo? Se llamaría combinador. Y básicamente la representación matemática de la función que está haciendo de combinar, ¿cuál operación sería? Una suma. La suma. La suma. Entonces, este circuito lo que hace es sumar señales. Esa es la manera de unir 2, de combinar 2 señales para poder enviar por un sistema. Y este sería un ejemplo de un sistema de 3 puertas lineal, en donde una señal no afecta a la otra, no interactúa con la otra. ¿Ok? Entonces hay que estar en cuadratura o algo así, ¿sí? No, así simplemente. La resistencia es totalmente lineal. ¿Sí? Es por eso que se colocan las resistencias. Bien. Y tenemos circuitos, ahora sí, como por ejemplo este circuito que les voy a pintar acá, en donde yo tengo 2 entradas y tengo una salida. ¿Está bien? Y en ese circuito las 2 señales se dan la una contra la otra. Así duro. ¿Está bien? O sea, se interactúan y se friegan la paciencia desde todo punto de vista. Entonces, este circuito clásicamente lo que está haciendo es una operación ya no de suma. Multiplicación. ¿No? ¿Cómo se hace para que interactúen las señales? Yo les enseño a ustedes. ¿Cuál es la clásica para que las 2 señales interactúen y produzcan nuevas frecuencias? Tienen que estar en fase. No. Tienen que ¿qué? Multiplicarse. Por eso dije. ¿Está bien? Multiplicarse. ¿Está bien? Entonces, ese circuito básicamente lo que hace es multiplicar las señales. A ese circuito, ¿está bien? En donde une 2 señales, pero hace que ellas 2 interactúen para producir nuevas frecuencias,
A ese circuito se le llama no combinador, sino se le llama mezclador. ¿Y cómo es el circuito Equivalente. equivalente? ¿No es tan fácil como ese? No, Ah, con diodos. Ya les muestro un ejemplo de un circuito mezclador por dentro. Uno que mezcla y mezcla. Hay varias formas de hacer mezcladores. Yo tenía una ¿dónde estaba esa? Bonita con un diodo, con 2 diodos y con 4 diodos. Con diodos se suelen hacer los mezcladores. ¿Bien? Entonces, ¿qué les quiero decir yo? ¿Está bien? Que para sistemas de alta frecuencia hay sistemas de 3 puertas. Hay circuitos de 3 puertas. Pero hay circuitos que son lineales y hay circuitos que no son lineales. ¿Está bien? El circuito lineal une las 2 señales sin que las 2 interactúen, o sea, sin que se produzcan nuevas frecuencias. El circuito no lineal une las 2 señales, pero hay una gran cantidad de interactuaciones, por lo tanto se producen muchísimas otras frecuencias. ¿Bien? Entonces, al circuito que une señales de manera lineal, que la suma se le llama combinador. Al circuito que une señales de manera alineal, se le llama mezclador. yo podría tener 4, 5, 6 señales en un combinador. Entonces, se utiliza, por ejemplo, cuando yo tengo varios transmisores y quiero mandarlos a una sola antena. Entonces utilizo un combinador para que la señal de todos los transmisores lleguen ahí, se combinen y la salida es un cable que va a ser antena. Entonces se utiliza mucho eso, por ejemplo. En sistemas satelitales se utiliza ese tipo de cuando quiero enviar varias señales a través de una sola antena hacia el satélite, por ejemplo. ¿Sí? Eso existe. Bien. Bueno, hasta aquí, ¿qué tal? Entonces, tenemos en esto de las altas frecuencias de comunicaciones, tenemos 2 clases de circuitos de 3 puertas. Uno que funciona linealmente, que suma las señales, se llama combinador, y uno que funciona alinealmente, que multiplica las señales, que se llama combinador. El efecto del primero, es que las señales se unen, viajan por el sistema y luego yo las puedo desunir y la una interactúa con la otra. O sea, no se producen nuevas frecuencias. En se produce un caos de frecuencias, ¿está bien? Porque multiplica las 2 señales. O sea que hay un circuito, como hay un combinador de entrada, también hay ese sería un combinador, sería como un separador. ¿Cómo se llamaría? Separador. Entonces, fíjense, entonces, a ver, acá llega y llega a un circuito en donde hace esto. Separa las señales que venían. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo sería? Pues muy sencillo. Circuito de 3 puertas. Otra vez, sí, correcto, está bien. Entonces, este se llama combinador lineal. ¿Cómo llamaría este? Eso es lo que en comunicaciones se llama, pues. Entonces, Divisor. encoder y estos son Un divisor, un separador. No, en comunicaciones ya el encoder y el decoder es diferente. Está bien, ya es para cosas de modulación, más que todo es para la forma como se mete la información digital. O sea, codificada y decodificada. ¿Sí? No, ¿No? tampoco. Lo que usted llama codificar ahí, la forma que usted lo dijo, es para encriptar o para desencriptar, para cifrar o descifrar la señal. ¿Está bien? Entonces, una cosa es codificar y otra cosa es cifrar, encriptar la señal. ¿Sí? Son dos procesos diferentes. En el modelo sí están en capa diferente. Sí. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Si alcanzamos, toca correr. Toca correr. ¿Cómo llamaría este? Divisor o separador. Ese se llamaría separador, por ejemplo. ¿Bien? Por acá combinador, por allá separador. Fíjese, no tiene el contrario. ¿Por qué? Porque cuando usted mete la señal aquí, las mezcla. Ya solté. Sí hay técnicas para sacarlas, que eso es lo que vamos a ver, cómo se extraen, pero se extrae la una o la otra, pero hay técnicas diferentes. Básicamente lo que se hace es que Tratar de salvar una parte. ¿cómo hago? No. ¿Cómo hago para escoger esta o esta? ¿Cómo hago para escogerla? O escoger cada una por aparte. ¿Cómo hago? ¿Cuál sería la técnica? Porque aquí hay una combinación de cosas, están combinadas. Perdón, están combinadas, están mezcladas, totalmente mezcladas. ¿Cómo hago para volver aquí a obtener la una o la otra? O las dos. Ya no es un sistema así. Fíjese la diferencia entre lineal y no lineal. Yo aquí mando todo por un sistema y aquí sencillamente yo puedo volver a obtenerla y se acabó. ¿Por qué? Porque el sistema lineal no deja que la una afecte a la otra. No se mezclan. En cambio aquí se mezclaron. La única manera de poder separar esto es así. Pónganme cuidado.
¿Qué pinté? Una montaña. ¿Y ese es el símbolo de qué? De un filtro. ¿De qué tipo? Pasabanda. Un filtro pasabanda sintonizado a esta frecuencia la puede rescatar de toda esa mezcla de antenas que hubo ahí. Y un filtro pasabanda sintonizado a esta frecuencia puede rescatar esa otra de ese menjurje, de esa mezcla que hubo ahí. ¿Está bien? Pero en esta mezcla hay otro poconón de cosas. Ese poconón de cosas forma una poción mágica. Esa poción mágica es la que llamamos comunicaciones, y es la que les voy a explicar ahora. Algo que es súper importante en el mundo de las comunicaciones es lo siguiente. Miren, la electrónica. La electrónica la podemos dividir en general en dos mundos. El mundo lineal y el mundo no lineal o alineal. Bien, entonces toda la electrónica normal, convencional, está en este mundo, en el mundo de lo lineal. Pero las comunicaciones están en el mundo de lo alineal, de lo no lineal. Bien, bueno, y para poder comenzar a ver eso, vamos a ver el primer circuito y nos vamos. Vamos a ver otra clase de diodo especial. ¿Está bien? Otra clase especial de diodo que se llama el diodo Step Recovery. O lo conocen con el apodo de diodo SNAP. ¿Recuperar el paso? Sí, Step Recovery. De recuperación de paso, algo así. Bien, es un diodo súper especial. Bien, básicamente, ¿qué es lo que hacen los diodos? Lo que ustedes conocen de los diodos. Los diodos rectifican, sacan, ahí ahorita viene un diodo que no es rectificador ni nada, sino que es un condensador. ¿Está bien? Entonces, este diodo básicamente lo que hace es producir pulsos. ¿Está bien? Produce un pulso. Es algo análogo, no es igual por supuesto, es como por ponerles un ejemplo. Algo similar a lo que pasa con el amplificador clase C, ¿se acuerdan? Sí. Si yo tengo un ciclo de entrada al amplificador clase C, básicamente ¿qué hace él? Él conduce después de aquí en 07 durante este tiempo y aquí en 07 deja de conducir y aquí vuelve a conducir, ¿está bien? O sea, de cada ciclo de entrada, ¿él qué hace? Él produce un pulso. Entonces, este hace lo mismo, de cada ciclo de entrada produce un pulso, pero no es este pulsito que está acá, definitivamente no. Miren, la característica primordial de estos pulsos es que esto de ancho tiene picosegundos, tiene nanosegundos o picosegundos. ¿Sí? Este ancho del pulso, esto que está acá, dura nanosegundos o picosegundos. O sea, produce unos pulsos que son absolutamente rápidos. Por lo tanto, como son tendientes a cero, la energía, fíjese, es como una crema dental. Usted tiene una crema dental ahí, ¿no es cierto? Si usted coge y la espiche la crema, ¿dónde va a dar? Sale, va a crecer y va a crecer. Entonces, a los pulsos les pasa lo mismo. El pulso normalmente tiene una determinada cantidad de energía. Aquí está la energía contenida dentro de un pulso, ¿correcto? ¿Qué pasa si usted coge y espicha este pulso y hace un pulso sumamente cortico? Con mucha energía. Entonces la energía va a ser muy alta, ¿está bien? Y esto, por ejemplo, es lo que le pasa a un rayo, ¿está bien? Un rayo es un pulso de electricidad, pero es un pulso que no dura un instante de tiempo muy cortiquitico. Y como es tan cortiquitico, la energía que contiene adquiere niveles gigantescos. ¿Eso qué quiere decir? Que en un muy corto intervalo de tiempo, puede alcanzar millones de voltios, ¿está bien? Y millones de amperios. Por lo que es tan cortiquitico el tiempo en que se produce. Bien, entonces, este diodo tiene esa gran posibilidad. Toca excitarlo con una señal alterna, toca polarizarlo, ¿está bien? Toca ponerle su nivel de polarización, su señal alterna, pero lo que él produce es, por cada ciclo, produce un pulso muy cortico. Entonces, a los pulsos muy corticos les tenemos nombre, ¿está bien? Entonces, un pulso de muy corta duración no lo llamamos pulso, lo llamamos impulso. Un impulso es un pulso de muy corta duración y que tiene un nivel energético muy grande, amplio. Entonces, este diodo es un diodo que produce impulsos. Tengo que excitarlo con corriente alterna y por cada ciclo de la alterna produce un impulso. En un impulso bravo, muy corto en el tiempo y buen nivel energético. Bueno, básicamente, ¿eso en qué se traduce? Se traduce en que fíjese, esta forma de onda, no pulso sino impulso, ¿está bien? Es una forma de onda a la hora de T como todas las que hemos visto, ¿está bien? Entonces la pregunta del millón es, si es una forma de onda, ¿está bien? Entonces ¿cuántas componentes de frecuencia hay aquí, ¿está bien? Para poder, la suma de todas estas,
tener la forma de un impulso, o sea, de un pulso muy cortico. ¿Cuántas creen ustedes que se necesitan? Muchísimas. Muchísimas no es palabra. Por eso. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si esta señal de excitación fuera 100 megas, ¿está bien? Este señor produciría un impulso, o sea, muchísimas componentes de frecuencia. La última componente de frecuencia, ¿saben qué frecuencia estaría? La última componente de frecuencia de esto estaría por allá en el orden de 50 gigahertz. Partiendo de 100 megas, produce un armónico cada 100 hasta llegar a 50 gigahertz. O sea que esa se puede calcular. ¿Cómo? Se puede calcular esa a cuánta está. Claro. No, eso ya en las características del diodo. Y las características del diodo son las que están acá, mira, las que están acá. ¿Está bien? Esto no quiere decir que produzca pulsos negativos, no. Esto lo que quiere decir es que produce pulsos corridos en fase 90 grados. ¿Está bien? Entonces todos estos son pulsos de amplitud positiva, pero estos están a una fase, estos a 0 grados y estos están a 90 grados, corridos 90 grados. ¿Está bien? Todos estos son componentes de frecuencia. Entonces, partiendo de la primera componente de frecuencia, ¿está bien? Un armónico, cada múltiplo de la señal de entrada, o sea, en este caso sería cada 100 megas, hasta llegar a 50 gigahertz. Entonces, hay diodos que trabajan hasta 18 gigas. Hay diodos de estos que trabajan hasta 26.5 y hay diodos que trabajan hasta 40 y 50 y 70 gigahertz. Que había uno que trabajaba hasta 130 gigahertz. Imagínense ustedes la frecuencia de 130 gigahertz. Imagínense. ¿Está bien? Si nada más 18 gigas ya es difícil, ¿no? 50 gigas ya es difícil. Nosotros aquí medimos hasta 46 gigas. Porque tenemos diodos de estos para producir señales y todas las cosas, ¿sí? Bueno, entonces, fíjese una cosa. Usted le mete una señal en 100 megas, ¿okay? Y él produce pulsos en muchísimas altas frecuencias. Entonces, todas esas altas frecuencias son microondas y mucho más arriba de las microondas. Entonces, este diodo hoy en día es el que prácticamente genera todas las señales a nivel de enlaces de microondas, enlaces satelitales, sistemas militares, sistemas de aviones militares, todo lo que ustedes quieran, es con este diodo, ¿eh? Con este diodito. ¿Ok? ¿Cómo se utiliza? Muy sencillo. O sea que eso es costoso. Un diodito eso no es costoso. Un diodito de estos puede costar $30, $40. Estoy diciendo que un diodo cuesta 80.000 pesos. ¿Eh? Nosotros conseguimos así. 200 pesos. Uy, lo están robando. Bien. Entonces, con los diodos Step Recovery se produce un circuito no lineal de dos puertas muy interesante que se llama el generador combo. Generador combo. Bien, entonces para explicar eso es muy sencillo, lo voy a explicar muy sencillo. No voy a pintar aquí las señales en el dominio del tiempo, sino en el dominio de la frecuencia. Entonces, si al circuito con diodo Step Recovery, con diodo Snap, le coloco una señal de entrada, fíjense, una oscilación. Esto sería una oscilación nomás, esta que está acá. ¿Eh? Una sola componente, una sola oscilación. Le conecto una señal a la entrada, él básicamente me refleja que muchísimos armónicos. Esa es la idea, ¿sí? Fíjese, si yo viera esto en un analizador de espectro, ¿qué vería? Muchos dientecitos, ¿está bien? Muchísimos dientes, ¿está bien? ¿Eso a qué se parece? Un peine. Ahí dice. Se parece a una peineta. Entonces, la palabra inglesa para peinilla es comb, ¿está bien? Entonces, esto es lo que se llama un generador comb o generador de peine, ¿correcto? ¿Qué hace el generador de peine? Pone una frecuencia aquí en la entrada, típicamente 10, 20 o 100 MHz, y aquí produce muchísimos armónicos hasta llegar a 18, 20, 50 GHz. ¿Ok? Gigahertz. Un dientecito cada tantos megas, de acuerdo a la frecuencia aquí original. Bueno, ese es un circuito para producir altas frecuencias, todas las que a mí se me dé la gana. ¿Ok? Todas las que a mí se me dé la gana. Bien, sucede que yo puedo hacer una variación de este circuito que consiste en lo siguiente. ¿Qué pasaría si al generador combo? ¿Está bien? Sea un generador combo, o sea, produce aquí la peineta esa, ¿está bien? Le adiciono después un filtro pasamanda. ¿Qué pasaría? Pues entonces con el filtro yo puedo escoger una de estas frecuencias, como se ve aquí en la gráfica, ¿está bien? Ejemplo, supongamos que tenemos aquí 100 megas.
acá se producen todos los armónicos de 100 megas hasta lo que sea. Pero de todos esos armónicos que están aquí pintados, con este filtro escojo solo uno. Supongamos que escojo, por ejemplo, el armónico 1.2 GHz. O poner un número. ¿Sí o no? Entonces, si yo veo este circuito desde lejos, ¿qué es lo que estoy viendo básicamente? Un circuito en donde entra una señal en 100 megas y sale en cuánto? En 1.2 gigas. ¿Cómo podemos llamar un circuito así? Multiplicar. Entonces tenemos que este es el multiplicador de frecuencia con diodo SNAP. Ya ¿Está me bien? aprendió a leer lo que es. Ya aprendió a leer, ¿sí o no? ¿Está bien? Multiplicador de frecuencia con diodo Step Recovery. Entonces, este señor genera muchos armónicos y este filtro escoge uno de los armónicos, ¿correcto? De tal manera que con este sistema, a partir de una baja frecuencia, yo puedo obtener prácticamente cualquier alta frecuencia hasta la que se me dé la gana. Y seleccionarla y listo. ¿Listo? Correcto. Bien. ¿Con qué yo podría producir esta baja frecuencia acá? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasaría si yo agarro, en lugar de esta vaina aquí, y meto es un oscilador, por ejemplo, un oscilador controlado por voltaje? ¿Está bien? Y este oscilador cojo y se lo meto a un diodo SNAP acá, y acá agarro y le pongo un filtro pasabanda. ¿Qué obtengo? Tengo un generador de señales. ¿Sí o no? Un generador de señales que funciona en qué rango? Microondas, en radiofrecuencia, la frecuencia que a mí se me dé la gana. ¿Está bien? ¿Cómo hago yo para sintonizar la frecuencia? Con el voltaje entra. Ya, y aquí ya tienen un transmisor básico.